ingeniero de la General Motors estaba tratando de cortar un metal duro y había intentado muchas ocasiones cortarlo sin éxito. Desesperado fue a ver al administrador, un ingeniero reconocido que era el dueño de la empresa, y le dijo: ¿ya utilizaste el diamante? No, utilízalo. Utilizó el diamante y entonces finalmente lo pudo cortar. El ingeniero le dijo: no es que el metal sea demasiado duro, sino que nuestras herramientas no son lo suficientemente fuertes. Cuando eso lo aplicamos a la vida espiritual, sin duda alguna nosotros no tenemos las herramientas necesarias para ser vencedores en la vida. Nuestra voluntad, nuestra fuerza, nuestros pensamientos, nuestras acciones no son suficientes para darnos la victoria ni para transformar nuestras vidas. Necesitamos algo superior que venga a hacer esa función. Y eso superior es el Espíritu Santo. Y es lo que Jesús prometió. Él dijo que el Espíritu Santo vendría y entonces nos convencería, nos va a dirigir, nos va a ayudar, nos va a conducir, nos va a transformar y nos va a dar la victoria. Ahora, es bueno pensar en esto, pero pensando sobre todo en que no es el Espíritu Santo una fuerza, no es una energía, no es un viento, como mucha gente lo piensa. No, el Espíritu Santo es una persona que convence, ayuda y transforma. Y de eso vamos a hablar en esta ocasión. La lección número 4 nos hablará de la personalidad del Espíritu Santo. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Estamos listos para iniciar el estudio. En un momento, comenzamos. Qué gusto poder darles una cordial bienvenida a este repaso de la lección. Vamos a iniciar el repaso de la lección número 4, la personalidad del Espíritu Santo. Y como ustedes se habrán dado cuenta, estamos no solamente trayendo de invitados a diferentes pastores, sino ahora estamos integrando a alguna persona que no necesariamente sea pastor, un maestro, un contador, algún ingeniero, porque es interesante para nosotros saber también su opinión acerca de lo que la Biblia enseña de determinado tema. Hoy tenemos el gozo de tener con nosotros al contador Emanuel Torres Frías. Él es contador de nuestra casa publicadora Gema Editores y nos da una gran alegría tenerte con nosotros, contador. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, pastor, por la invitación en esta mañana y poder colaborar también con el repaso y el estudio de esta lección. Bienvenido. Gracias. Y también sabemos que eres maestro de escuela sabática, ¿verdad? Así en es. tu iglesia. Así es. Así que es pues muy interesante saber cómo un maestro también se prepara para esta lección. Claro. Muchas gracias, contador. Pastor Marco Montoya es pastor de uno de sus distritos aquí en la Asociación Metropolitana, pastor joven, y ha estado con nosotros y nos da mucha alegría una vez más darte la bienvenida, pastor. Gracias, pastor. Gracias por la oportunidad y siempre es un privilegio en esta ocasión hablar del Espíritu Santo, la personalidad, a través de la Biblia y pues que Dios nos guíe. Es un tema interesante. Así es un tema interesante y no a veces tan fácil de explicar. A veces no. ¿Verdad? Sí. Que Dios nos ayude, como tú dices. Gracias, El pastor Abraham Ramírez es nuestro pastor aquí de planta, ¿verdad? Hace ya mucho tiempo que está con nosotros y una vez más agradecemos el esfuerzo que él hace por estar aquí y gracias por tu aportación, pastor. Gracias, pastor. Pues aquí dispuestos a hablar de un tema que es difícil de explicar, pero que es muy importante. Tener el concepto claro y fidedigno del Espíritu Santo, que es una persona divina, y si así lo concebimos, entonces le daremos a Él honra y gloria como al Padre y como al Hijo. Y aunque es, pastor Abraham, difícil de explicar, pero la evidencia es suficiente, bíblicamente hablando, la evidencia es suficiente de su personalidad. Hay suficientes versículos en la Biblia, partes de la Biblia, donde dice que el Espíritu Santo es una persona, ¿no? Y es lo que vamos a ver durante este repaso. Claro que sí. Bienvenido, pastor. Si les parece bien, lo que sería nuestro bosquejo, los 3 sencillos puntos es la descripción del Espíritu Santo, el segundo punto, la personalidad del Espíritu Santo, y el tercer punto, la función del Espíritu Santo. En esos 3 puntos basaremos nuestro estudio. Les vamos a invitar que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración para iniciar. Oremos. Cariñoso Dios, te pedimos que nos bendigas en este repaso,
que hablará acerca de esta tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo. Te pedimos que los conceptos puedan ser claros y que el mismo Espíritu Santo, Señor, pueda ayudarnos a armonizar nuestras palabras, pensamientos y estudio para que todo pueda ser de bendición para la edificación de tu iglesia. Bendícenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entrar entonces de lleno a nuestro repaso. Hablemos, Pastor Abraham, hablemos del primer punto, que es su descripción. Es interesante que el mismo Jesús hizo la descripción del Espíritu Santo, ¿verdad? Antes de irse, él dijo que iba a mandar a otro consolador, y ahí parte el asunto. ¿Quién es este otro consolador, verdad, Pastor? Sí, pastor. El Señor Jesús se encontraba con sus discípulos en el aposento alto. Por así decirlo, era su discurso de despedida. Y de entre todos los temas que pudo haber tocado el Señor Jesús, escogió hablar del Espíritu Santo. Y como veíamos anteriormente, no hay un estudio sistemático en la Biblia acerca de la personalidad del Espíritu Santo, pero el Señor Jesús en estos 3 capítulos habla constantemente del Espíritu Santo. ¿No? Y Él ahí describe al Espíritu Santo. ¿Por qué es importante para nosotros? Primeramente porque el Señor Jesús completaría su obra salvífica con la actividad del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahorita ya lo vamos a ver. Es bien importante eso. Otro, el Señor Jesús se preocupa por sus seguidores, por sus discípulos. Y entonces Él mismo les dijo, no los dejaré huérfanos. Él se está despidiendo. Ya no iba a estar más con ellos. ¿Sí? Entonces ellos se sentían tristes, abandonados tal vez. Pero entonces las palabras consoladoras del Señor Jesús dice, no los dejaré huérfanos. Bueno, entonces si no nos va a dejar huérfanos, ¿quién nos va a dejar? Y entonces dice, yo les enviaré otro consolador. Y si el Señor Jesús dijo otro consolador, esto implica que Él es el primer consolador. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver lo que quiere decir esa palabra, ¿no? El Paracletos. Él era el primer Paracletos, el primer consolador, el primer abogado, el primer amigo, pero iba a enviar a otro semejante a Él, igual a Él. ¿Okay? Así que entonces ahí empieza la obra del Espíritu Santo, la descripción que hace el Señor Jesús del Espíritu Santo. Claro que sí. Pastor Montoya. Sí, pastor, me gusta saber que cuando Jesús habla y en su discurso de despedida Jesús dice, me voy, pero dejo otro consolador. Me gusta saber que el término que se utiliza en la Biblia es el término alos, para decir otro. Y el término alos significa otro igual, del mismo tipo, de la misma clase. Entonces Jesús estaba diciendo, les voy a enviar otro consolador, pero igual que yo. O sea, el mismo carácter, la misma función. Exactamente, igual. Así que cuando Jesús dice, yo me voy, pero realmente se queda otro igual a mí. Y tenemos que entender que cuando se utiliza el término alos, es decir, la misma clase, el mismo tipo, el mismo carácter. Hay ocasiones en las que la Biblia utiliza también esta frase para decir otra persona, pero cuando se refiere a otra persona, se utiliza el término hétero, que literalmente significa otro diferente. Por ejemplo, en Génesis, cuando Adán y Eva tuvieron otro hijo y le pusieron por nombre Set, se utiliza el término hétero, otro diferente, otra persona. Pero Juan, cuando escribe y entonces en el discurso de Jesús dice que Jesús mencionó, les dejo otro igual, se utiliza el término alos. No es diferente, es otro igual al que se estaba yendo. Entonces a mí eso me gusta saber, que Jesús dice me voy, pero se queda un igual que yo. Correcto, el Parácletos, ¿no? Contador. Así es. Es interesante saber que en las antiguas cortes judiciales
se les asignaba a las personas que estaban acusadas un paracletos, es decir, a alguien que iba a ser su ayudador, su intercesor, su guía. Y así como Jesús nos asegura, dice, si yo me voy, enviaré un consolador, otro consolador, un paracletos, es decir, alguien que va a ser nuestro guía, nuestro intercesor, nuestro ayudador en la vida. Por eso era importante y nos convenía que Jesús se fuera. ¿Por qué? Porque teníamos un consolador, es decir, un paracletos que nos iba a ayudar a guiarnos en nuestra vida cristiana. Correcto. Pastor Abraham, y por eso dice aquí San Juan capítulo 14, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, como decías tú, vendré a vosotros, ¿verdad? Jesús está asegurando, no se van a quedar huérfanos, como bien tú dijiste, pero vendré a vosotros otra vez. Sí, pastor. Es interesante notar aquí que el Señor Jesús está poniendo al Espíritu Santo en su mismo nivel. Es decir, el Señor Jesús reconoce que el Espíritu Santo es igual a Él. Igual a Él es una persona y son personas divinas. Así que el Espíritu Santo es igual que el Padre, que el Hijo, una persona divina, ¿no? Así que cuando dice el Señor Jesús que Él se iba, pero que iba a venir otra vez, vendré a vosotros, es que nos está enviando a uno igual que Él, ¿sí? Y ese igual que Él, ese es el Espíritu Santo, ¿no? Aquí podemos también deducir, pastor, que el Espíritu Santo es una persona, no es una influencia, ¿sí? Si el Señor Jesús había hecho tanto por sus discípulos, no iba a dejar a una influencia, a una energía, ¿sí?, esa responsabilidad de ser su representante aquí en la tierra. Tendría que ser una persona igual que Él. Así que entonces mandó al Espíritu Santo, mandó al otro consolador. Consolador es ayuda en tiempo de necesidad. Si uno es huérfano, necesita un padre. Si está enfermo, un médico. Si se halla perplejo, un abogado. Si va a construir, un arquitecto. Si estás en dificultades, un amigo. Todo esto e infinitamente más es nuestro Consolador Celestial, el Espíritu Santo, el Paracletos, ¿no? Así que entonces no nos debemos de sentir tristes porque el Señor Jesús se fue al cielo. Tenemos a uno que es igual que Él aquí en la tierra con nosotros. Además el Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús se fue, entonces nos envió a otro que es igual que Él, pero con cierta ventaja. Cuando el Señor Jesús vino a salvarnos, Él se humanizó, se encarnó. ¿Sí? Era una persona con cuerpo. Por lo tanto, estaba limitado por el tiempo y por el espacio. El Espíritu Santo es otra persona divina que está con nosotros con las mismas capacidades del Espíritu Santo, del Señor Jesús, pero aún más, porque es Espíritu y Él puede estar en todas partes. El Señor Jesús se limitó cuando se encarnó. El Espíritu Santo no está limitado, Él está en todas partes y puede estar en nosotros. Estará con nosotros y estará en nosotros. Así que entonces el Espíritu Santo es una persona divina que puede habitar en nuestro corazón. Bendito Dios. El problema tal vez, contador, pastor Marco, es que como no le vemos un cuerpo al Espíritu Santo, es lo complejo de poder entenderlo, ¿verdad? Pensamos en el Padre, lo pensamos con un cuerpo, pensamos en el Hijo encarnado, sin duda, pero el Espíritu Santo a veces es allí donde viene la confusión, es una fuerza, es una energía, a veces la Biblia se le presenta como el viento, fuego, ¿no es cierto? Y entonces nos es complicado entender el Espíritu Santo como persona, pero aquí en la siguiente parte vamos a mirar justamente eso, pastor. Sí, cuando Jesús le está hablando a los discípulos, a las personas que estaban ahí con él, lo estaban viendo.
y estaban acostumbrados a ver a Jesús allí. Pero entonces les dice, les voy a enviar otro consolador, halos, otro, igual a mí, pero no lo ven, pero no lo van a ver. Y entonces los discípulos dicen, pero ¿cómo si te hemos visto por tantos años? Pero no lo van a ver, es igual a mí. Cuando nosotros entonces vamos otra vez a la palabra halos y vemos que Jesús envía otro consolador igual que él, de entrada podemos entender que si Jesús no es una fuerza, no es un viento que anda por allí, pues el espíritu que se quedó es igual a Jesús. Tampoco es. Tampoco es un viento, tampoco es una fuerza, porque es igual, ya dijimos, de la misma clase y del mismo tipo. Entonces, evidentemente, al ser igual, en clase y tipo a Jesús, no es fuerza, no es viento. Uno de los problemas es que en la sociedad actual se le ha asignado un significado específico a la palabra espíritu. Y cuando alguien dice espíritu, lo primero que piensa es un viento, una fuerza que anda por ahí, pero no es el significado de la palabra espíritu para Espíritu Santo. Claro que sí. Contador. Ya recalcando lo que se ha comentado, sabemos que el Espíritu Santo no solamente es un consolador más, sino es alguien que nos va ayudando, que nos va guiando, pero que Él también es una personalidad porque se contrista con lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros no hacemos su voluntad o la voluntad de Dios, Él se contrista, y lo vimos en la lección anterior y se recalca un poco también en esta, en el caso de Ananías y Zafira. ¿Cómo pues contristáis al Espíritu Santo? Trata de engañar al Espíritu Santo. Entonces, no puede ser una fuerza, como ya se comentó, sino que es una personalidad completa. Es alguien que se siente triste, así como Jesús lloró cuando Lázaro murió, aunque Jesús sabía que Lázaro lo iba a resucitar, pero también el Espíritu Santo se entristece, también se regocija, también se alegra por nosotros. Es por tanto que no puede ser una fuerza, no puede ser un viento solamente, sino es una personalidad completa. Qué bendición saber esto. Y vamos justamente a regresar en el siguiente segmento a analizar todos los textos que hablan acerca de su personalidad. Vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 4 que nos habla acerca de la personalidad del Espíritu Santo, y al introducir esta lección hablamos justamente de su descripción, hablamos que no es una fuerza, hablamos que no es una energía, estamos hablando de que es una persona, la tercera persona de la divinidad, de la Trinidad, y que está enviado como el otro consolador, para consolarnos, para ayudarnos y para transformarnos. Y hay algunos textos interesantes que valdría la pena mencionar. Por ejemplo, Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Si nosotros colocáramos la palabra fuerza o energía en textos como estos, sonarían totalmente fuera de lugar. ¿Cómo podemos decir, que el Espíritu Santo tiene intención, tiene voluntad, se le puede mentir, se le puede entristecer? ¿Cómo a una fuerza? Si colocáramos en todos estos pasajes la palabra fuerza o energía, sería algo totalmente ridículo. Por eso es que es importante saber que cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de una persona, características de una persona, Pastor Abraham. Sí, pastor. Dice el deseo de todas las gentes en la página 622. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. ¿Okay? Así que el Espíritu Santo es el representante del Señor Jesús. Es el otro consolador, pero despojado de la personalidad humana. Es decir, corremos el riesgo, pastor, de identificar a una persona y relacionarlo inmediatamente con un cuerpo.
¿no? Para nosotros una persona es alguien que con cuerpo. Sin embargo, en la Biblia se presenta al Espíritu Santo como una persona, pero despojada de la personalidad humana. ¿Sí? No debemos, dice el Espíritu de Profecía, no ha de medirse al Espíritu Santo con patrones humanos. No podemos expresar lo infinito en términos finitos. ¿Sí? Así que entonces se nos invita a considerar al Espíritu Santo como una persona, no como una influencia, no como una energía. ¿Sí? Así que siendo una persona, tiene rasgos de una persona, tiene su personalidad del Espíritu Santo. Y yo creo que ahorita vamos a ver algunos rasgos de la personalidad del Espíritu Santo. Correcto. Pastor Montoya. La personalidad del Espíritu Santo es muy variada, o las cualidades, para que nosotros, a la luz de la Biblia, tengamos la seguridad de que es una persona y no es una fuerza. Quiero mencionarles algunas de las cualidades que la Biblia menciona. El Espíritu Santo nos inspira, el Espíritu Santo nos invita, nos enseña, nos convence, nos ayuda. El Espíritu Santo tiene voluntad propia, que es una de las cualidades que hacen a una persona. Nos guía también. El Espíritu Santo es inteligente. El Espíritu Santo, ya lo habíamos mencionado, es consolador, nos consuela. El Espíritu Santo se entristece, tiene ese sentimiento de que se pone triste. Y sobre todo el Espíritu Santo ama, algo que una fuerza o un viento, un ente no hace, porque entonces el Espíritu Santo, al ser una persona, ama. Y por ejemplo, quiero nada más tocar 2 puntos. El Espíritu Santo tiene voluntad. En 1 Corintios capítulo 12 versículo 11 dice: pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu, y reparte a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo toma decisiones, tiene voluntad, y Él decide cómo reparte los dones a cada persona, porque es voluntad de Él, Él decide. Y otra de las características, lo mencionabas hace un momento, pastor, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, se menciona y dice: porque ¿quién de los hombres conoce el íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu. El Espíritu es inteligente, Él conoce todas las cosas, algo que una fuerza no puede hacer. Entonces nosotros podemos, a la luz de la Biblia y a la luz de muchos versículos, saber que el Espíritu Santo es una persona porque posee cualidades que hacen propia a una persona. ¿Tiene voluntad? Tiene voluntad, es inteligente, y si también nosotros queremos ver, el Espíritu Santo ama. En Romanos capítulo 15 versículo 30 dice: pero os ruego, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando a Dios por mí. Entonces, son cualidades que hacen propias a una persona, y el Espíritu Santo posee estas cualidades que lo hacen ser una persona. Qué interesante, contador. En la historia de Pedro y Cornelio, cuando Cornelio envía a ciertas personas para buscar a Pedro, porque se le había indicado así, dice en Hechos, en el capítulo 10, versículos 19 y 20, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Es interesante que en este versículo, como ya el pastor mencionaba, hay varias cualidades de una personalidad. En primer lugar, dice que el Espíritu Santo le habló, le dijo: aquí hay 3 personas que te buscan.
y también le da una orden: levántate pues y desciende. Pero lo que más me gusta de este texto es la parte final. Aquí el Espíritu Santo habla en primera persona. Le dice al final: porque yo los he enviado. Es decir, es una persona que puede hablarnos, es alguien que puede decirnos cómo actuar, qué hacer, cómo nos guía. Y en este caso estaba guiando a Pedro para la predicación del Evangelio a los gentiles. Y es importante ver que el Espíritu Santo habla aquí en una primera persona. Porque yo, no nadie más, no lo envió un ángel, no lo envió nadie más. Yo los he enviado. Ahora, si nosotros colocáramos allí la palabra fuerza, la palabra energía, ¿qué resultado tendría? ¿Verdad? Algo totalmente fuera del lugar. Una fuerza, una energía no piensa. Exacto. Sí. Y si no piensa, entonces no tiene voluntad. El Espíritu Santo piensa, está consciente de sí mismo, existe, Habla. es una persona, y entonces se expresa, habla, decide, como dijo el pastor, le da a cada uno como él quiere, como él decide. Y hay otros tantos versículos en la Biblia, a mí me gusta mucho Hechos 15:28, cuando el concilio de Jerusalén se reúne y se toman resoluciones para todos los cristianos. Entonces la carta que se mandan los apóstoles a todos los cristianos empieza así: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. El Espíritu Santo coopera, ¿sí? Para que se hayan llegado a estas resoluciones, el Espíritu Santo estuvo con ellos. Y bien los apóstoles reconocieron esa ayuda, esa cooperación, y dice: le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros enviarles a decir lo que sucede, ¿no? Así que el Espíritu Santo, pastor, es una persona. Una persona es un ser con quien se puede comunicar, en quien se puede confiar, o en quien se puede, o de quien se puede dudar. Una persona es quien se puede amar o odiar, adorar o insultar. Y hay un versículo de la Biblia que a mí pues ha de llenarnos de temor, que Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo. Lo ponemos triste. También tiene sentimientos el Espíritu Santo, es una persona, y se pone triste cuando nosotros no le hacemos caso, lo contristamos. ¿Y cuál es la manera de contristarlo? Pues no responder a su influencia, ¿no? No responder al llamado que Él nos hace, al arrepentimiento, no hacerle caso al llamado a seguir a Cristo Jesús. Lo podemos contristar. Él se entristece por nosotros cuando tenemos una actitud contraria a su voluntad. Así que nosotros debemos de tener una relación plena con el Espíritu Santo. Así como oramos al Padre, así como le pedimos a Jesús, también hemos de pedirle y hemos de relacionarnos con la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo. Correcto. Y algo más que se menciona en la lección es el triple nombre, ¿no? Cuando en esa declaración bautismal, ¿no? Cuando mandan a bautizar, dice aquí que se manda a bautizar en el nombre de las tres personas. Las tres personas. Interesante, ¿no? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Mencionábamos, no se puede bautizar en el nombre de dos personas y una fuerza. Exacto. O sea, se bautiza en el nombre de la deidad, las tres personas de la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, eso nos da la seguridad de que el Espíritu Santo es persona, es la tercera persona de la deidad, no es la fuerza de la deidad, es la tercera persona de la deidad. Y una persona también influye en los demás. Cuando hay alguien que está sobresaliendo o influyente, pues las demás personas van siguiendo lo que éste hace. Y el Espíritu Santo, cuando nosotros dejamos que nos influya, pues entonces también hay frutos en quien se deja influenciar por el Espíritu Santo. Y la influencia del Espíritu Santo siempre es positiva, da frutos positivos, porque el Espíritu Santo, como es una persona,
también influye en otras personas. Correcto. Contador. Vemos que es bien importante notar que el Espíritu Santo, tal vez la diferencia en el cual hay mucha confusión es porque vemos a Jesús encarnado, lo vemos como una persona física y el Espíritu Santo no. Entonces allí entra a veces esa confusión, pero ya hemos visto que el Espíritu Santo es una persona. No sabemos cómo era antes Jesús, antes de ser encarnado. Pero dice el texto bíblico, como ya hemos leído, que es uno igual, tanto al Padre como a Jesús. Por lo tanto, es una personalidad de la deidad, no es una fuerza. Claro que sí. Me gustaría terminar este segmento, Pastor Abraham, con la cita que leíste del deseo. Me parece una cita genial que deberíamos de volver a repasarla, Pastor. ¿La tienes por allí? Sí, Pastor, aquí está. Está en el Deseo de todas las gentes, página 622. Dice: el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Tremenda cita. Creo que sí. Y hay algo más, ¿verdad? En el Evangelismo, Pastor, sí, página 446, Elena de White lo dice exactamente. Dice: hay tres personas vivientes en el trío celestial: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Elena de White así lo concebía, como una persona. Tres personas en el trío celestial. Y si entendemos esa cita, Pastor, no nos vamos a enredar. Así es. ¿Verdad? Bueno, vamos a hacer una pausa más y entonces regresamos a la parte final de la lección número 4, la personalidad del Espíritu Santo. Ya regresamos. Se empaña cual brillante espejo por la maldad. He tenido pruebas muy amargas y muchas más tendré, pero Cristo siempre ha ido de mi lado. El Señor Jesús me consuela hoy con su voz de amor, me ha llamado. Él me prometió que una vida nueva me dará, donde todo llanto Él enjugará. Mi consolación es ver a Jesús ataviado con blancos vestidos, su mano estrecha, y por las veredas de oro con él caminar, convivir con mis hermanos todos, los que estén salvados allá, convivir con ellos por la eternidad. El Señor Jesús me consuela hoy con su voz de amor, me ha llamado. Él me prometió que una vida nueva me dará, donde todo llanto Él enjugará.
Jesús me consuela, con su voz de amor me ha llamado. Él me prometió que una vida nueva me dará, de todo llanto Él enjugará. Donde todo llanto Él enjugará. Bien, llegamos a la tercera y última parte de esta hermosa lección que nos habla de la personalidad del Espíritu Santo, la lección número 4. Ya hemos hablado acerca de su descripción, hemos hablado acerca de su personalidad, hemos tratado de dejar claro, porque la Biblia así lo declara, que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, es una energía, es una persona que siente, que conoce, que tiene voluntad, que es inteligente, que se le puede engañar o mentir y que tiene el propósito de transformarnos y llevarnos a Cristo. Vamos a entrar a la tercera parte, que es justamente su función. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Dicen por allí que si nosotros creemos que el Espíritu Santo es impersonal, le robamos deferencia, honor y el amor que merece. Por eso es importante que nosotros recordamos que el Espíritu Santo en primer lugar es una persona, pero que tiene una función específica. Y de eso vamos a hablar en esta ocasión. Pastor Abraham, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Sí, pastor. Dijo el Señor Jesús en San Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, que os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él testificará de mí. Creo que esa es la función principal del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo va a testificar de Cristo Jesús. El propósito principal, la función principal del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. Y si repasamos San Juan 14:6, pastor, dice, Jesús declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no son ideas, pastor, la verdad no son conceptos filosóficos, ni siquiera doctrinas, ¿no? La verdad es una persona y esa persona es Cristo Jesús. Así que cuando el Espíritu Santo vino, Él es el Espíritu de verdad, dice aquí, pero cuando venga el Consolador, que os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. ¿Sí? Entonces, si Él es el Espíritu de verdad, nos va a conducir a toda verdad. Y esa verdad es Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que tengamos una relación. ¿Sí? El Espíritu Santo también es la verdad, es el Espíritu de verdad. Así que podemos tener una relación con estas personas, con el Hijo, con Jesús nuestro Salvador y con el Espíritu Santo que también es verdad. Así que la función principal del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo Jesús. Correcto. Pastor Marco. ¿Cómo puede cumplir el Espíritu Santo esta función de llevarnos a la verdad? Juan 14:6, como dijo el pastor Abraham, Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino. Jesús es la salvación. Y la función del Espíritu Santo es llevarnos a Jesús para ser salvos. ¿Pero cómo cumple esta función? Bueno, el Espíritu Santo cumple esta función a través de, nos invita constantemente, nos convence, nos inspira, nos guía en el camino. Entonces el Espíritu Santo justamente utiliza estos métodos cumpliendo su función para llevarnos a la verdad, para llevarnos a Jesús, a esa persona de salvación que es Jesús. Entonces el Espíritu Santo nos convence de pecado. Entonces el Espíritu Santo nos recuerda lo que debemos hacer. Entonces el Espíritu Santo nos dice cómo debemos actuar. Levántate, decíamos hace rato, levántate. Entonces el Espíritu Santo nos guía. Y esos son los métodos. Por ejemplo, tenemos en Juan 16, capítulo 16, versículo 13,
donde dice la palabra de Dios, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Entonces el Espíritu Santo, cumpliendo esta función, ¿cómo la cumple? Nos guía a la verdad, nos convence de pecado, nos insta, nos dice lo que tenemos que hacer. Entonces, damos gracias a Dios porque hay varios métodos que el Espíritu Santo utiliza para cumplir su función, que es llevarnos a Jesús. Amén. Contador. Es interesante notar que para que el Espíritu Santo nos pueda guiar a la verdad, como ya se mencionó, es aceptar la invitación del Espíritu Santo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, hay que invitarlo a que more en nosotros. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, Dios muestra su amor y lo derrama en nosotros cuando permitimos que el Espíritu Santo more en nosotros. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Aparte de guiarnos a la verdad y de guiarnos a Cristo, quiere hacer una obra de recreación, de transformación en nuestra vida. Porque así como el apóstol Pablo menciona, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo se logra eso? Dejando que el Espíritu Santo more en nuestros corazones y que Él nos vaya transformando de gloria en gloria, y así es como nosotros vamos siendo guiados a la verdad, a Cristo Jesús, que es la verdad. Correcto. Hay constantemente la lección de esta semana y otras también, más atrás, hacen regularmente la pregunta el autor, ¿qué importancia tiene para ti el considerar el Espíritu Santo como persona y no como una fuerza? Y esa es una pregunta muy importante que debemos contestarnos. Yo me puse a pensar, si nosotros consideramos el Espíritu Santo como una fuerza, como una energía, entonces, ¿qué valor va a tener para mí el contristarlo o no? Por ejemplo, si yo estoy solo en la intimidad de mi casa y el Espíritu Santo es una fuerza, pues yo no me voy a cuidar de lo que hago, de lo que veo, de lo que digo, no me voy a cuidar de mis acciones o malas acciones, porque es una fuerza. Pero una fuerza no debo tomarlo en cuenta, no debo. Pero si es una persona, como ya vimos que es, entonces yo voy a tener cuidado de no entristecerlo. Debo tener cuidado en mis acciones, en mis palabras. Debo tener cuidado en honrarlo, porque es Dios, ¿verdad? Entonces el concepto cambia completamente nuestra forma de ser o de actuar como cristianos cuando entendemos este concepto claro de que el Espíritu Santo es una persona. Sí, pastor. Hemos intentado, los cuatro en esta ocasión, explicar lo que dice la Biblia y dejar claro que el Espíritu Santo es una persona. Y no tan solo es una persona divina. Por lo tanto, hemos de darle nuestra deferencia, el honor y el amor que Él merece, ¿no? Toda la gloria que el Padre recibe, la gloria y la honra que recibe el Hijo, debemos dársela también al Espíritu Santo. Él es una persona divina que compone la divinidad en la cual nosotros creemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que la honra sea para Él, al Espíritu Santo. Además, pastor, si el Espíritu Santo es solamente una influencia, entonces nosotros buscaremos cómo tener el Espíritu Santo y usarlo. Si es una influencia. ¿Sí? Si es una cosa, si es una energía, entonces, ¿cómo voy a usar esta energía? No. Ahora, sabemos que es una persona. Entonces, debemos de pensar de esta manera ahora, que el que nos debe usar es Él, no nosotros a Él. Como Simón el mago, ¿no? Exacto. Quería comprarlo, ¿no? Exacto. Así que es Dios. Así que Él nos debe usar. Y nosotros no lo debemos tener. Él nos debe de poseer. Amén. Debe de vivir en nosotros. ¿Sí? Y cuando Él nos posea, nuestra vida va a cambiar. Así que entonces, si es una persona, hemos de pensarlo de esa manera. Además, el Espíritu Santo coopera con nosotros.
porque es una persona. Dice Efesios capítulo 2, 18 en adelante, dice, porque por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos lleva al Hijo, nos lleva al Padre. Coopera con nosotros. ¿Quieres ser salvo? Ven. Y dice que tenemos una misma entrada todos al Padre por el Espíritu Santo. ¿Quieres entrar con Dios? ¿Quieres entrar con el Padre? ¿Quieres entrar con el Hijo? ¿Los quieres conocer? ¿Quieres tener una relación con ellos? Ven, yo soy la puerta, vamos. Es magnífico. Hemos de responder a ese amor que nos muestra, a esa cooperación que quiere tener para nuestra salvación el Espíritu Santo, porque es Dios. Y entonces nos maravillamos que el Padre quiere nuestra salvación, el Hijo quiere nuestra salvación y el Espíritu Santo quiere nuestra salvación. Y los tres cooperan para que nosotros podamos ser salvos. ¿Cómo no hemos de oír su voz y cómo no hemos de responder a su amor? O sea, Marco, y de ahí viene el famoso pecado imperdonable, cuando nosotros cerramos la puerta a esa voz del Espíritu Santo. A veces pensamos, pecado imperdonable, pues nada más es una grosería que yo dije en contra. No. Pecado imperdonable del Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo trabaja en el corazón y la conciencia. Te convence de pecado justamente y te conduce a Cristo. Así es. Nosotros estamos buscando aclarar que el Espíritu Santo es una persona para que entonces nuestra forma de pensar y actuar con respecto al Espíritu Santo cambie y podamos nosotros tener la concepción de que el Espíritu Santo es una persona y nuestra forma de pensar y actuar hacia Él sea diferente. Pero el problema del pecado imperdonable es, aún sabiendo que el Espíritu Santo es una persona y que nos habla y que busca convencernos de pecado para llevarnos a la verdad y cerrar la puerta del corazón y no escuchar su voz, ese es el pecado imperdonable. Mencionábamos dos ejemplos, Pedro y Judas. Los dos ofendieron a Jesús de alguna manera. La diferencia con Judas es que él cerró su corazón al Espíritu Santo y no se convenció de su pecado. Fue tarde. ¿No hubo perdón? No hubo perdón. Y la diferencia es que Pedro abrió la puerta al Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo convenció de que estaba mal y se arrepintió y hubo perdón. Entonces, nosotros entendemos que la función del Espíritu es convencernos de pecado. La idea es que ahora que sabemos que el Espíritu Santo es una persona, no cerremos nuestro corazón a Él, ¿no? Dejemos guiar por el contador. Lo importante es que nosotros aprendamos en esta lección de que el Espíritu Santo es un representante personal de Cristo Jesús. Y eso es importante porque cuando nosotros sabemos que el Espíritu Santo es una persona que nos habla, que nos guía, que nos ayuda, que intercede, entonces nos va revelando a Jesús, nos va revelando su carácter y así es como nosotros, si lo permitimos, como en el ejemplo que se acaba de mencionar de Judas y Pedro, Pedro lo permitió y permitió que el Espíritu Santo hiciera una obra de transformación en su vida. Correcto. Pues hemos llegado lamentablemente al final de esta lección. Es una lección muy linda, pero que es muy trascendente en nuestro actuar como cristianos al entender que el Espíritu Santo es una persona. Vamos a despedirnos, no sin antes dirigir un mensaje final de todos los que componemos esta mesa, comenzando con el pastor Marco Montoya, quien agradecemos que haya estado con nosotros, pastor. Sí, pastor, gracias. Me gustaría que nuestra concepción del Espíritu Santo sea como si estuviéramos en una sala de juntas y tuviéramos un altavoz. Solamente escuchamos lo que el altavoz dice, pero realmente los que estamos en la sala de juntas decidimos si estamos en cualquier otra cosa menos en lo que el altavoz está diciendo. Pero nosotros hoy hemos entendido que el Espíritu Santo es como si estuviéramos en una junta y el Espíritu está en persona en esa junta. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar en esa junta cambiaría completamente. Pondríamos atención, estaríamos atentos, estaríamos en silencio, cuidaríamos nuestro hablar y cuidaríamos nuestro actuar. Yo quiero invitar para que ahora nuestro concebir del Espíritu Santo
como una persona nos ayude para que cuidemos nuestra forma de pensar, cuidemos nuestra forma de actuar, cuidemos nuestra forma de hablar y permitamos que el Espíritu Santo en su persona nos hable, nos convenza y nos guíe a la verdad. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Contador Emanuel, gracias por estar con nosotros. Sí, no, pues gracias. Gracias. Por habernos invitado, y es importante mencionar que en esta lección, al ver que el Espíritu Santo es una persona que nos va guiando y que testifica de Jesús, porque nos guía hacia la verdad que es Cristo Jesús, también dejar que el Espíritu Santo nos moldee para que nosotros también testifiquemos de Cristo Jesús y que Él es nuestro Salvador. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Permitiendo que el Espíritu Santo more en nosotros. Amén. Muchas gracias. Pastor Abraham. Sí, pastor, hay un párrafo en el libro La venida del Consolador, del pastor Fromm. Y este párrafito es como una oración al Espíritu Santo. Dice así: así, bendito Espíritu, satisfaz tú la profunda necesidad de nuestra alma, llena el anhelo de nuestro corazón, prepáranos para el servicio sagrado, y entonces úsanos para la gloria del Padre y del Hijo, y para la terminación de la tarea que nos fue encomendada. Sí, poséenos como enteramente tuyos, ahora y para siempre. Que esa sea nuestra oración. Muchas gracias, pastor, muy amable. Querido hermano, me gustaría hacerte una pregunta, y me hago la pregunta a mí. Si Jesús encarnado estuviera a tu lado, parado ahí en tu cuarto contigo, ¿qué evitarías hacer? Seguramente cuidarías lo que hablas, lo que escuchas, lo que miras. Cuidarías los lugares donde vas, cuidarías las cosas que haces. Bueno, déjame decirte que el Espíritu Santo es una persona que está a tu lado todo el tiempo. Y que si nosotros lo conceptualizamos de esa manera, seguramente nuestra vida como cristianos cambiará. Que podamos vivir para honrar al Espíritu Santo, ¿verdad? Y que Él constantemente nos siga llamando, invitando a vivir unas vidas de fidelidad y de entrega a nuestro Dios. Muchas gracias por tu atención y te esperamos la próxima semana en un repaso más de la selección. Que Dios les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.